El primer plan quinquenal fue un proyecto de Juan Domingo Perón que buscaba promover la industria argentina, cuyo crecimiento había comenzado durante la década anterior con la necesidad de sustituir importaciones. El objetivo de este primer plan era sentar las bases para hacer posible el desarrollo de la industria pesada y favorecer el crecimiento del mercado interno. La idea central era instaurar un Estado interventor. En educación, el lema era «Los únicos privilegiados son los niños». Por esto se democratizó la educación, brindando acceso a la misma a miles de niños que estaban excluidos y se reconoció la pobreza infantil como problema. Este reconocimiento fue posible a partir de la idea de justicia social. Pero los niños se convirtieron además en sujetos de educación política, merced al adoctrinamiento político y moral que recibían en las escuelas. Es común destacar esta politización de la educación como si fuera un aspecto que se le puede reprochar solo al peronismo. Pero nosotros preferimos hablar de politizaciones. Cada época y cada sociedad introduce sus propios elementos políticos en los contenidos y en las prácticas escolares. Por ejemplo, sobre fines del siglo XIX y principios del XX, para los anarquistas debía descalificarse todo tipo de educación estatal, con el argumento de que solo servía para transmitir ideología burguesa. De esta forma se acusaba a la educación oficial de ser un instrumento de dominación de los pueblos. La educación popular en el peronismo. El gobierno peronista se alió en sus inicios con el nacionalismo católico. A partir de entonces se suspendió la aplicación de la Ley 1420. La posición del Ministerio de Educación estaba en contra del laicismo y el normalismo, a quienes atribuía la responsabilidad por la inequidad del sistema y la altísima deserción escolar que había. Durante este primer gobierno se produjeron los intentos de reforma más ambiciosos, fundados en los principios del primer plan quinquenal. En el capítulo del mismo que estaba dedicado a la educación, se planteaba la búsqueda de una filosofía educacional que equilibrara materialismo e idealismo y que hiciera posible el principio de democratización de la enseñanza, entendida como un patrimonio al que todos debían poder acceder. El proyecto educativo peronista buscaba revitalizar la escuela dándole participación activa en la vida social. El factor considerado más eficiente para lograrlo era el trabajo, entendido integralmente y no solo como una forma de adiestramiento. Por eso se ponía énfasis en la actividad manual en paralelo con la intelectual. En la educación secundaria se les dio mucha importancia a las escuelas técnicas, respondiendo a las demandas populares de una educación más orientada al trabajo. En este sentido, hacia 1940 comenzó a constituirse un nuevo sujeto pedagógico. En primer lugar, los sujetos eran interpelados en su condición de obreros. En segundo lugar, se amplió el currículum. Este no solo incluía contenidos académicos, sino también conocimientos técnicos y saberes políticos vinculados a la condición de obrero. Este era un modelo educativo que interpelaba a los sujetos trabajadores no solo como mano de obra, sino también como sujetos sociales, al incluir las dimensiones políticas y culturales del ser obrero. En el discurso peronista, entonces, es posible rastrear tres concepciones diferentes de educación que contribuyeron a elaborar un concepto de educación popular al tener como destinatario al pueblo. En primer lugar, el peronismo continuó con el modelo de la instrucción pública, haciendo especial énfasis en la necesidad de que la escuela llegara a aquellos sectores que aún no habían accedido a la educación formal. En segundo lugar, se comenzó a hablar de una educación integral que englobaría la formación intelectual, física y moral de los alumnos, y a esto se sumaban contenidos nacionales, regionales y religiosos. Pero es en la tercera aproximación donde el peronismo presentaba una nueva definición de educación popular. Esta partía de la promoción de una educación diferenciada para sectores sociales distintos, que tenía el objetivo de favorecer el ascenso social. La politización de la educación durante el gobierno peronista. La politización de los contenidos escolares, un rasgo que, como hemos señalado, es común a todos los sistemas sociales y políticos, adquirió durante el periodo del gobierno peronista un carácter específico. En principio, como ocurrió en casi todos los gobiernos del siglo, el Estado ejerció un control de la educación. Pero, por otro lado, mediante estrategias diversas, sometió a los docentes a presiones para que se adaptaran a sus requerimientos.
Entre dichas estrategias puede mencionarse la creación de la Unión de Docentes Argentinos, un sindicato docente, y, en 1954, la promulgación del Estatuto del Docente Argentino del General Perón. Este documento fue muy mal recibido porque, a pesar de que atendía a reclamos históricos, tenía un tono claramente partidario. Otra estrategia consistió en obligar a los docentes a afiliarse al partido. Muchos maestros y profesores se enfrentaron abiertamente con el gobierno y entonces fueron cesanteados. En segundo lugar, el adoctrinamiento político se presentó en las escuelas de una manera más cruda y evidente, mediante la introducción de contenidos directamente partidarios. En los libros de lectura aparecían textos en los que se hablaba de Perón y Evita, se elogiaban sus actos de gobierno, se hacía un encomio de sus personas y se los presentaba como figuras cuasi parentales o héroes del pueblo. Algunos ejemplos de estos libros son Justicialismo, Tiempos Nuevos, Privilegiados, Evita, Patria Justa y Pueblo Feliz. En otros casos, los nombres de Perón y Evita eran utilizados para aprender a deletrear y a escribir. Una de las lecturas escolares obligatorias era La razón de mi vida, de Eva Perón. Entre las rutinas, los rituales y los símbolos introducidos en las escuelas pueden mencionarse los siguientes ejemplos. En las aulas o en las oficinas administrativas de los edificios debía haber fotografías o imágenes de los líderes del partido. En los discursos pronunciados durante los actos patrios se debía elogiar a Perón y Evita y hablar de su gobierno. También, todos los niños debían aprender la marcha peronista. En tercer lugar, el peronismo desplegó otra estrategia que, hay que señalarlo, además de tener fines partidarios, constituyó también una política de avanzada en términos de promoción de la salud y educación, destinada a inculcar valores sociales. Esta estrategia consistió en la creación de instituciones, eventos y movimientos que, directa o indirectamente, apuntaban a menudo al adoctrinamiento de los jóvenes. Entre ellos pueden mencionarse la Unión de Estudiantes Secundarios, los Juegos Nacionales Evita y el Movimiento de la Juventud Peronista, posteriormente transformado en Juventud Peronista, entre otros. En definitiva, el primer plan quinquenal del gobierno de Perón fue un proyecto ambicioso y constituyó un desafío político importante. Aunque muchas de las intenciones y objetivos quedaron solamente en los papeles, hizo posible de todos modos una democratización de la educación y de la cultura que no tenía precedentes en la historia argentina. Una crítica importante que se le puede hacer, sin embargo, se refiere a la forma en que el gobierno desarrolló sus políticas, la cual implicó muchas veces una distribución de ideologías que, explícita o implícitamente, se efectuó a través del sistema educativo. Esto fue claramente perceptible en los contenidos ideológicos partidarios que contuvieron tanto el diseño curricular como los textos de lectura de la época peronista, así como las prácticas escolares mismas. Pero también es importante señalar que, aunque suele ponerse en evidencia esta situación solo cuando se habla del peronismo, el conjunto de los gobiernos del período utilizó al sistema educativo para difundir o imponer sus concepciones políticas.